Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto verles a todos ustedes nuevamente en esta nueva cursada que por la gracia de Dios vamos a iniciar. Eh, Bendecimos a Dios por este tiempo de aprendizaje, este tiempo de ir descubriendo y redescubriendo la palabra del Señor. Creo que en todo, ¿no es cierto? Dios sigue manifestando su bondad en nuestras vidas y qué más cuando uno lo va descubriendo, lo va saboreando y se va asombrando, ¿no es cierto? Ante su palabra, ante lo que nos ha dejado como un testimonio, ¿verdad? De su revelación escrita. Así que bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra nueva materia que se llama Literatura del Antiguo Testamento. eh, Introducción al Antiguo Testamento. Vamos a tener este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Voy a eh, orar para pedirle a Dios que nos bendiga, ¿no es cierto? Y que nos acompañe en este tiempo de reflexión. Les invito, vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, por darnos esta oportunidad de volvernos a acercar a tu palabra. Danos siempre, Señor, la sabiduría, la iluminación de tu espíritu, pero sobre todo la humildad necesaria para reconocer lo que tú has querido revelarnos en ella. Señor, ponemos en tus manos este tiempo que va a durar toda esta materia, en la que daremos un vistazo, Señor, tal vez general, pero sin duda profundo y significativo de lo que ha sido tu revelación como Padre bueno, Padre misericordioso en estos escritos del Antiguo Testamento. Señor, guíanos como alumnos, como profesor, guíanos, Señor, en la eh, fusión y efusión de tu Espíritu Santo y permite que siga siendo una maravillosa experiencia de aprendizaje y de amor a tu santa palabra. Padre, ponemos entonces este tiempo de aprendizaje en tus santísimas manos para que vos, Señor, te sigas manifestando en nuestras vidas, pues lo confiamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos alumnos, voy eh, a compartir con ustedes, ¿verdad? El, el sílabo para dar un repasito muy general de cómo va a ser el abordaje que vamos a tener de la materia a- a impartir. Si tal vez ya dieron alguna curiosidad a la plataforma, ya está el sílabo en la misma, pero me gustaría poder compartirla con ustedes y si hay alguna pregunta, alguna duda, bueno, poder resolverla. ¿Les parece? Muy bien, pues este será nuestro sílabo que tendremos para esta materia, Introducción al Antiguo Testamento. El propósito general del curso, queridos alumnos, será tener un panorama general de los elementos que llevaron a la conformación de los libros canónicos del Antiguo Testamento, que esto es muy importante, tener una panorámica, ¿no es cierto?, generalizada de cómo se da la producción de estos libros y los grandes temas que estos contienen. Haremos un repaso general, no solo de los problemas y valores que nos presenta el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué problemas nos enfrenta la lectura, ¿verdad? La reflexión y el análisis de esta literatura del Antiguo Testamento, sino también veremos las características generales de los libros que se han agrupado en estas secciones, ¿verdad? El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros sapienciales y sin duda el cuerpo profético. Los objetivos del curso serán comprender el contexto histórico en que se desarrollan los hechos y personajes que se menciona en el Antiguo Testamento. Es fundamental poder entender, ¿verdad?, por qué estos hechos
que nosotros los hemos aprendido como historias, como referencias, como puntos de partida, tienen un peso muy interesante y muy teológico en cuanto a la revelación de Dios, al igual que los personajes, ¿verdad? Ya lo vamos a mirar. Vamos a plantear los problemas que tiene el Antiguo Testamento en los aspectos científicos, históricos, cuáles son los problemas morales que encierra el Antiguo Testamento y también los problemas teológicos, ¿verdad? Que tenemos cuando hacemos el abordaje del Antiguo Testamento. Vamos a recuperar los valores morales y teológicos porque vamos a poner en una balanza los problemas que nos presenta la lectura y el abordaje de estos 39 libros, pero también vamos a ver cuáles son lo que más pesa, ¿verdad? Si los problemas que nos enfrenta la lectura del Antiguo Testamento o los valores morales y teológicos revelatorios de Dios que son importantísimos y relevantes para la fe cristiana, ¿verdad? Bueno, también vamos a familiarizarnos un poco con los datos generales, porque recuerden que estamos en una introducción, ¿ok? Es una introducción. No vamos a hacer el abordaje puntual de cada texto, pero sí familiarizarnos con los datos generales que tiene cada libro del Antiguo Testamento para reconocer la posición que estos escritos o libros del Antiguo Testamento tuvieron y su inclusión en el canon, ¿verdad? Que nos permitirá a nosotros, como ya vimos en la materia anterior, considerar por qué fueron canónicos. Bien, el contenido del curso está ahí, hermanos, están los temas, subtemas, vamos a tener aspectos introductorios, vamos a ver los problemas que plantea el Antiguo Testamento, los valores del Antiguo Testamento y los aspectos introductorios, ¿verdad? Tanto de los libros llamados la Torá o el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, sapienciales y los proféticos. Ujú. Entonces, vamos a ver todos en la medida de nuestras posibilidades de tiempo. Vamos a mirar todos estos puntos que son muy importantes para poder abrir nuestro panorama y nuestro pensamiento y nuestro análisis y nuestro espíritu crítico, ¿verdad? Bajo la guianza del espíritu y discernir con mayor claridad y mayor, yo diría, plusvalía, ¿verdad? Plusvalía, los textos del Antiguo Testamento. ¿Mm? Bueno, ya lo iremos desarrollando de a poco. Muy bien. Vamos a tener, queridos hermanos, algunas actividades en esta cursada, ¿verdad? Eh, Primero vamos a tener un examen parcial. ¿M? Ya les avisaré en qué momento tendremos un examen parcial que constará del 15% de su calificación. ¿M? Luego habrá un segundo examen parcial. Realmente hay 3 exámenes parciales en la cursada, ¿verdad? Y al final hay un examen, válgase la redundancia, un examen final. ¿M? Los exámenes parciales, el primero y segundo constan del 15%, el tercer examen parcial es del 20% y el final es del 50%. Les sugiero que puedan contestar todos los exámenes para poder alcanzar la nota aprobatoria que ustedes requieren para aprobar esta materia. ¿Ok? Así que al ser exámenes parciales, ¿no es cierto? Pues nos ayuda am, a ir este, eh, sectorizando, ir eh, parte por parte, ¿verdad? De lo que hemos ido aprendiendo, perdón, y no hacemos uno general. ¿Ok? Muy bien, entonces la bibliografía la voy a ir subiendo en la plataforma y demás. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la forma de calificar, queridos hermanos? Esta materia, como dije, va a ser aprobada por 3 exámenes parciales y un examen final. ¿Mm? No son difíciles los exámenes parciales, quédense muy tranquilos, son muy fáciles, pero nos va a permitir a nosotros ir, en la medida que vamos abordando los distintos temas, nos va a permitir ir como afianzando el conocimiento. ¿Ok? Entonces, creo que está entendible y los temas que vamos a ir desarrollando
pues los iremos desarrollando. Si hay alguna pregunta sobre el sílabo ahora, pueden hacerla tranquilamente o en el transcurso de la cursada, si tienen alguna pregunta, por favor, ningún problema. ¿Ok? No les puedo pasar las respuestas del examen porque, bueno, ahí sí ya sería más complicado. Ahí ya no podría ayudarles mucho, pero al menos sí decirles cómo vamos a aprobar esta materia. ¿Ok? Bueno, dicho esto, déjenme hacer dos precisiones muy importantes que quiero que ustedes las recuerden siempre que tengamos esta cursa. Primero, disfruten, hermanos, disfruten acercarnos al texto sagrado. Eh, Muchos de nosotros no hemos estado acostumbrados a profundizar en el texto, ¿verdad? Nos hemos quedado hablando del Antiguo Testamento, en las historias más básicas y en las interpretaciones quizás más generalizadas de estos eventos. Llámese no sé, el Jardín del Edén, llámese el diluvio, ¿no? La Torre de Babel, la historia de José, cómo Moisés con una vara abre el mar en dos, eh, Josué en la conquista de la tierra prometida, Sansón, que todos crecimos desde los que somos de iglesia desde pequeños, pues crecimos con la historia de Sansón. Pero cuando vamos profundizando más, al parecer hay ciertas cosas que nos complican, ¿no es cierto? En algunos casos nos hacen un poco de ruido porque tal vez los hemos aprendido de manera diferente, pero quizás poniendo nosotros lentes, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer en esta materia, quizás poniéndonos otros lentes, veamos el texto de otra manera y quizás veamos la revelación de Dios de una manera muy diferente, ¿verdad? Entonces, tal vez a muchos de nosotros nos chocará algunas cosas, ¿verdad? Nos chocará algunas cosas porque fuimos enseñados o criados, sobre todo en la literatura antigua, ¿verdad? A la que nos vamos a enfrentar de una manera. Y ahora replantearlas, verlas desde otra óptica, ¿verdad? Con otras herramientas, con otras perspectivas. Yo pensaría, hermanos, que lejos de que nos choque esto, nos debe enriquecer, debe traer a nosotros una riqueza espiritual, el poder encarar el texto bíblico de una manera diferente, ¿verdad? De una manera diferente. Queden tranquilos, no caemos en ninguna herejía, bajo ninguna circunstancia. Queremos ser fieles a la palabra de Dios, pero esa fidelidad nos lleva a ser honestos con la palabra, ¿verdad? Nos lleva a ser honestos y nos lleva a no fanatizarnos del texto sagrado. Todo fanatismo es malo. Yo siempre he dicho, los extremos, aunque sea de buenas cosas, terminan siendo malos, perjudiciales. No caemos en herejías bajo ninguna circunstancia, ni atentamos contra la inspiración bíblica y la autoridad que tiene la palabra, pero sí la honestidad de acercarnos a un texto profundo, un texto que en muchos casos encierra el misterio, la trascendencia. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Un Dios que no lo podemos, que no es un objeto, ¿verdad? Que lo podemos agarrar y manipular y demás. Estamos hablando de un Dios que va más allá de nuestras expectativas. Entonces, pienso que acercarnos y profundizar en el texto sagrado, lejos de que sea chocante para nosotros, ¿no es cierto? Debe ser enriquecedor y debemos disfrutarlo, ¿verdad? Espero que ustedes lo disfruten. Pretendo hacer que ustedes disfruten esto, ¿verdad? Y que ustedes sigan adelante, porque finalmente nosotros solamente damos una base y ustedes como estudiantes eternos, ¿no? De la vida, de la Biblia, pues tienen que seguir profundizando, ¿verdad? Tienen que seguir profundizando. Entonces, disfrútenlo, disfrútenlo y siempre pidan a Dios o pidamos a Dios sabiduría, entendimiento y que sea Él, ¿no? Yo siempre he creído que su Espíritu es el que nos acompaña. ¿Mm? Bueno.
Eh, segunda precisión. Son tres hermanos. Dije dos, pero son tres realmente. Ya me acordé de la tercera. Segunda precisión. Eh, en lo particular, y lo digo con mucho cariño y respeto, ¿verdad? Yo no lo sé todo. No lo sé todo. Al igual que ustedes, también soy un estudiante. Al igual que ustedes, también estoy asombrándome día a día de profundizar en la palabra. No conozco todo, tengo muchas limitaciones, ¿verdad? Y entonces habrá temas o habrá situaciones o textos o preguntas que ustedes tal vez tengan ahí a flor de piel y que quieran hacer, este, eh, y que pretendan que a lo mejor yo pueda dar todas las respuestas. No lo tengo, hermanos, pero sí soy de alguien que se compromete a estudiar y investigar, y tal vez cuando ustedes pregunten algo y no lo sepa, le diré: "Hermano, no tengo ni idea, pero déjenme, voy a investigar y lo traemos para la siguiente clase", ¿ok? Si ustedes en su pregunta ya tienen la respuesta, porque a veces uno llevando la pregunta tenemos la respuesta, ¿verdad? Pues también plantéenla también como decir, mire, yo tengo esta pregunta y creo que mi respuesta sería esta. Entonces así ya como que eh, enriquecemos la clase, tanto para los alumnos que están en clase presencial como para los que están viendo la clase grabada, pueden mandar también sus preguntitas a mi número de WhatsApp y las contestaré en la clase. Entonces, así nos enriquecemos todos y ustedes cuando vean la clase, pues más o menos encontrarán una respuesta y no quiere decir que lo que yo diga es la verdad. No, bajo ninguna circunstancia será una visión mía, un entendimiento mío, pero cada uno de ustedes tendrá la libertad de aceptarlo o no. La regla Paulina dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Entonces, vamos a construir juntos, ¿les parece? Sobre todo porque nos enfrentamos a un texto que a veces los más eruditos y los más honestos hombres estudiosos llegan a la conclusión de decir, no sabemos qué es esto. Entonces preferimos decir no sabemos antes de inventar una herejía, ¿verdad? Que eso es lo que a veces sucede. Cuando alguien se enfrenta a algo que no sabe, pues con tal de dar una respuesta termina diciendo barbaridad y media. Entonces, yo soy de la línea de decir, hermanos, realmente no sé. Entonces, prefiero decir, no sé, ya investigué, los eruditos también concuerdan que no saben qué podría significar estas expresiones, porque acuérdense, hermanos, estamos a un texto muy lejano a nosotros, muy lejano, con un idioma muy lejano al nuestro, muy extraño al nuestro, ¿no? Con unas costumbres muy diferentes, muy contrastantes incluso. La cultura del antiguo Medio Oriente con la cultura occidental del siglo XXI, pues evidentemente es rechocante. Y hay cosas que ya han pasado muchos años y no se sabe qué puede significar tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, yo por eso digo siempre cuando encuentro a alguien que dice, sinceramente no sabemos, prefiero esa respuesta que buscar por otros lados, ¿no? Que a veces muchos buscamos en internet y hay cada herejía que la gente se avienta. Prefiero decir, no lo sé, ¿no? No lo sé. Y tal vez algún día Dios nos dirá. Bueno, tercera apreciación que para mí es muy importante decirle. Seguramente en Quito, seguramente en Guadalajara, seguramente en Buenos Aires, seguramente en las grandes ciudades, ¿verdad? En las grandes ciudades, cuando uno va de visita, cuando uno va de paseo y va uno de turista, ¿no? Uno trata de ir a los lugares más turísticos, ¿no? Porque, a ver, el tiempo es muy corto, ¿no? Nuestras vacaciones son muy cortas. No puedes ir a todos los lugares, no puedes conocer todo lo que las agencias de viaje te ofrecen, pero tienes que capitalizar y tienes que ser muy selectivo y tienes que decir, mira, prefiero ir acá y no ir aquí, aunque me gustaría ir a los dos lados, pero bueno, por el tiempo voy a decidir a solamente ir acá. Entonces, tenés que decidir, ¿no? ¿Qué hacer y qué lugares visitar cuando vas de vacaciones? Pero un lugar que es obligadísimo para todo turista, al menos
a Bere y a mí nos encanta, es tratar de ver si hay algún mirador, ¿verdad? Los famosos miradores, que son las partes altas por lo regular de las ciudades, en donde puedes contemplar, ¿no? Toda la ciudad. Puedes contemplar de día, la puesta del sol, o de noche, ¿no? La ciudad iluminada. Y eso es muy lindo, no sé si les pasa a ustedes o les gusta a ustedes. A nosotros nos encanta ir a los miradores, ver toda la panorámica, ¿verdad? Toda la panorámica. Y tal vez no podemos ir a todos los lugares que nuestros ojos alcanzan a contemplar, pero al menos ya nos dimos una idea, ¿verdad? Nos dimos una idea. Cuando usted va a un mirador, ¿no? Para ver la ciudad en todo el plano, diríamos, generalizado, usted solamente puede identificar aquellos edificios más altos. Si usted va con un guía de turistas, el guía de turistas dice, mire, aquella arbolada que usted mira, ahí hay una plazoleta, ¿no? O un parque. Esa cúpula que usted ve ahí es la catedral importante de la ciudad. Ese edificio que usted ve hasta allá, bueno, allá está el Palacio de Gobierno, qué sé yo. ¿Verdad? No logramos ver, no logramos visualizar, pero al menos sí vemos a dónde está la situación. ¿Por qué traigo esta metáfora? Perdónenme, ¿por qué traigo la metáfora? Porque hoy nos vamos a parar en el mirador de la palabra, ¿verdad? Y vamos a mirar como una introducción una panorámica generalizada. ¿M? En donde, en esta cursada en particular, no vamos a poder entrar en las calles, las avenidas, los callejones, sin salida que se le llama, ¿no es cierto? No vamos a poder ir a todos los lugares, al Palacio de Gobierno o de manera puntual en el texto sagrado. Y lo único que vamos a hacer es contentarnos por ahora a ver la generalidad de estos textos bíblicos, ¿verdad? Eso nos hará que tal vez ustedes tengan algunas preguntas puntuales, ¿verdad? Recuerdo que una vez uno de sus alumnos en esta materia me dijo, pastor, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Con quién se casó Caín, no? ¿Con quién se casó Caín? Si ya no había nadie más en la tierra, si era Adán, Eva y Abel lo mató, quedó él y luego dijo que, ¿y con quién se casó? Bueno, esas preguntas, ¿no? No sé si las tengan ustedes, pero para su compañera era una pregunta que la tenía ahí, ¿no? Entonces le dije, mire, no puedo dar una respuesta, aunque tal vez la sé, porque primero tenemos que ver todo el panorama, tenemos que conocer, ¿no? Cómo se ha formado, cómo se ha construido el relato, la composición, la intención teológica, el autor, las circunstancias, un montón de cosas tenemos que conocer para poder entonces dar una respuesta, ¿no es cierto?, mucho más efectiva y no suposiciones, ¿no? O algunas situaciones que no correspondan. Entonces, yo le digo, ahora estamos en el mirador, ¿no? Vamos a contemplar la mayoría. Cuando pasemos las introducciones, que sería la introducción al Antiguo Testamento y la introducción al Nuevo, ya empezaremos a bajar del mirador, hablando metafóricamente, y empezaremos a andar por algunas calles del texto bíblico, ¿verdad? Cuando veamos la materia de Pentateuco, bueno, tal vez ahí entremos a algunas avenidas, ¿no? Para conocer algunas situaciones interesantes, algunos relatos. Podemos hablar un poco de la historia de Abel y de Caín y su estructura teológica tan profunda que tiene este primer fratricida o fratricidio. Bueno, ahí ya vamos a poder. Cuando vayamos a la literatura sapiencial, por ejemplo, vamos a entrar a laberintos maravillosísimos, ¿no? De sabiduría de los sabios de Israel, interesantes. Cuando vayamos al cuerpo profético, bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes, los oráculos de los profetas, tanto del norte como del sur. Ya empezaremos a caminar por las calles, ¿verdad? Pero por ahora, insisto, solamente es una introducción.
Bien, dicho esto, queridos alumnos, que para mí era muy importante hacer estas tres precisiones. Disfrute, recuerden, no lo sé todo. Y lo tercero, vamos a estar parados en el mirador del texto bíblico, ¿verdad? Y vamos a identificar lo más que podamos para después ir bajando calle por calle y diga, ¿te acordás que aquí estaba el oráculo del profeta norteño Oseas? Bueno, mira, vamos a ver un poquitito a este profeta, ¿ok? Entonces ya lo estaremos desarrollando un poquitito más. ¿M? Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia, ¿ok? Vamos a entrar a los aspectos introductorios que nos van a convocar esta clase y la otra, porque es muy importante empezar a sentar algunas bases que para mí son importantes que ustedes sepan. Bueno, voy a compartir la pantalla. Un segundito. Voy a compartir la pantalla entonces para que podamos guiarnos en la presentación. Y por favor, hermanos, como siempre les he dicho, para los hermanos que están en clase presencial, este, pueden preguntar, levantar la mano, opinar, compartir, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos de ustedes han tenido otros acercamientos en otros lugares y nos puedan dar luz de otras lecturas, ¿verdad? Por favor, siéntanse en esa confianza. Creo que aquí estamos todos como para aprender juntos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en tiempo, forma y espacio respecto del Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos que saber como un punto referencial de este texto es que si nos ubicamos en los tiempos de Jesús, recordemos que circulaban, se usaban, se echaban mano de dos Antiguos Testamentos, ¿no? Había dos Antiguos Testamentos. Esto lo vimos ya en la clase de historia de la Biblia. Por un lado, corría o circulaba dentro de las comunidades judías de habla aramea o de habla hebrea, pues el canon palestinense, ¿verdad? Que eso lo vimos, que era el canon que se le consideraba como la Biblia hebrea. Y es seguramente porque Jesús hablaba arameo, haya echado mano de este antiguo o de estas escrituras para su formación como buen judío que era. Pero también a la par, porque recuerden que el siglo segundo, antes de Jesús, se había traducido, ¿verdad?, el canon palestinense a la lengua griega. Como todos sabemos, había judíos de la diáspora que habían sido dispersados después por propia voluntad. Primero fueron llevados cautivos al exilio, y después por propia voluntad fueron quedándose en muchos países. Y entonces se traduce, ¿verdad?, la Biblia hebrea a la lengua franca del imperio, que era el griego koiné. Y surge lo que conocemos como la Biblia de los 70 o el canon alejandrino. Es también altamente probable que este canon haya sido usado por Jesús. No, no hay indicios, ¿no es cierto?, de que Jesús haya manejado fluidamente el griego, pero sí Jesús conocía este idioma, ¿verdad? Conocía este idioma y hablaba probablemente poco griego, porque en el relato que él tiene con Pilato es un relato en griego, ¿verdad? Pilato no hablaba hebreo ni arameo bajo ninguna circunstancia. Un romano no se iba a rebajar a hablar una lengua extranjera. Y entonces los evangelios nos dicen que Jesús tuvo un diálogo con Pilato. Evidentemente Jesús tuvo que haber hablado griego. Bueno, lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que los apóstoles, y Pablo en específico,
echaba mano del canon griego, el canon alejandrino, la Biblia de los 70, como parte también de su instrucción, ¿verdad? De su instrucción bíblica. Así que bueno, para los tiempos de Jesús, las escrituras antiguas, ¿verdad? De la cual nosotros vamos a tener esta materia, eran altamente citadas, ¿verdad? Altamente consultadas y era la fuente de vida y norma de fe que existía en ese momento, porque el Nuevo Testamento no existía para esos años. Hablando un poco, recordando un poco respecto de la Biblia hebrea, como ustedes recordarán, sabemos que la Biblia es la Biblia hebrea es una colección de 39 escritos muy diversos. Y quiero puntualizar en el tema de escritos más que de libros, ¿verdad? Aunque nosotros siempre lo hemos denominado como libros. 39 libros contiene el Antiguo Testamento. Sin embargo, hemos de reconocer que algunos libros no llegan a esa categoría, ¿verdad? No tienen esta connotación, ¿no? La referencia más clara, por ejemplo, es que los escritos o los libros que se le conocen como los profetas menores, ¿verdad? Los 12 profetas menores, pues originalmente estaban en un solo rollo. Ujú. Es decir, era un solo libro. ¿Por qué? Porque eran escritos muy pequeñitos, ¿no? Por eso se le llaman profetas menores, no porque tengan poca importancia. Se le llaman profetas menores porque sus escritos son muy cortos en comparación a los grandes capítulos de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, ¿no? Y por ejemplo, Abdías, un profeta menor, no alcanzaría la categoría de libro, su escrito, porque evidentemente el libro o el escrito de Abdías tendría aproximadamente media carilla, ¿no? O más tardar una carilla. Em, Así que cuando hablamos de la Biblia hebrea, estamos hablando de una colección de 39 escritos muy diversos. Y esta diversidad que tienen los escritos, ¿no es cierto?, es lo que lo hace maravilloso, ¿verdad? Y lo hace extremadamente plausible de estudio, ¿verdad? Lo hace que nosotros no lo tomemos a la ligera. Algunos escritos son de carácter más narrativo. Por ejemplo, el círculo de las tradiciones de José, que aparecen en el libro del Génesis, evidentemente son de carácter narrativo. Es una narración muy entretenida, muy bien elaborada. Otros van a ser de carácter más histórico. ¿Por qué? Porque la historia para Israel va a ser fundamental. Israel empieza a escribir porque necesita que su historia no se pierda, ¿no? Su identidad como nación, como patria, como un pueblo en medio de un montón de pueblos. Entonces, va a haber muchas narraciones históricas, ¿verdad? Que Israel las va a escribir en función de su nacionalismo, pero también en función de su creencia teológica. Algunos otros escritos serán más en carácter poético, ¿verdad? Principalmente los salmos. Los salmos estarán escritos en poema, que serán canciones, ¿no? Que se usarán para la liturgia del pueblo, para ser entonadas, para ser no leídos, sino cantados, respirados. Los salmos tienen que leerse así. Hoy lamento mucho que cuando en nuestros cultos alguien lee un salmo, lo lee como si fuera una narración, lo lee como si fuera una prosa narrativa y no se da cuenta que está leyendo una poesía, ¿verdad? Y hay que darle su forma, su entonación, su fuerza eh, en su género literario poético. Quienes manejarán profundamente la poesía para externar sus escritos serán los profetas, ¿verdad? Sus oráculos o sus pronunciamientos proféticos estarán y serán construidos a base de la poesía. Así que si alguien no conoce la poesía, tiene que aprender poesía.
Hay muchos libros de poesía, busque por ahí, investigue un poco qué es la poesía, porque muchos de los textos en el Antiguo Testamento están escritos en género poético, muchos, ¿no? Y entonces, si alguien no conoce eso, le va a dificultar leer los libros proféticos, por ejemplo, ¿verdad? Le va a costar leerlo. Le va a costar leer los libros, El Cantar de los Cantares o el libro de los Salmos, por ejemplo. Otra eh, referencia que tenemos cuando hablamos de la Biblia hebrea es que estos libros proceden a hablar desde el siglo XI antes de Cristo y lo llevan hasta el siglo I de nuestra era, ¿verdad? Porque hay una conexión interesante entre lo dicho en el Antiguo Testamento y lo complementado en el Nuevo Testamento. Pero como vimos un poco, hermanos, la redacción, la fijación del texto como tal, empieza a partir del siglo octavo, tal vez en el noveno. Recuerden que la monarquía instaurada en el siglo X, cuando David sube al trono, la monarquía empieza a tener estos aspectos, ¿verdad? Pero el texto bíblico empezará ya a fijarse de una manera más clara, más un poco con la forma que tenemos hasta el siglo octavo, siglo séptimo de antes de Cristo. Y evidentemente hasta el siglo primero, ¿verdad? A finales incluso del siglo primero es como el Antiguo Testamento termina teniendo su forma, ¿no? Termina adquiriendo la forma final más o menos que la que nosotros ya tenemos actualmente en nuestras manos. Bueno, esta parte que voy a platicarles ahora, les voy a comentar, es sumamente importante para entender el Antiguo Testamento. ¿Qué reflejan los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué nos quieren decir? Insisto, muchos de nosotros aprendimos, crecimos con la idea de que el Antiguo Testamento se circunscribía solamente a la historia un tanto bonita, ¿no es cierto?, del huerto del Edén, un jardín maravilloso, ¿no? Con esta idea de un arca donde hay animalitos, ¿verdad? Este, y hay un arco iris después del diluvio. Muchos crecimos con la idea de, de haber sido como José, de tener el don de interpretar sueños, ¿no? Y cómo estas peripecias que, que tuvo José de una manera increíble, ¿no? Se convierte en uno de nuestros héroes y demás y llegó a ser el segundo más importante del imperio más grande que existía en aquel tiempo. Otros crecimos con Sansón, ¿no? O con Moisés, después con Sansón y ahí, ¿no? Nunca supimos cómo o por qué era importante el tema de las genealogías, por qué era importante el tema de la repartición de la tierra, por ejemplo, en el libro de los jueces. Poco sabemos de eso. Poco sabemos de Ahod, por ejemplo, ¿verdad? Un gran juez también. Poco sabemos de Ahod, porque solamente pensamos en Sansón, ¿no? Y luego, ya cuando empezamos el carácter sapiencial, la historia de Job solo la conocemos capítulo 1 y capítulo 2. Hasta ahí. Y luego nos saltamos hasta el último capítulo, que no recuerdo cuál es el último capítulo de Job, pero los treinta y tantos o cuarenta y tantos capítulos que tiene el libro de Job, nunca los hemos leído. No sabemos ni de qué trata, ni qué dice. Ahora, cuando nos vamos a los profetas, pues estamos peor, ¿verdad? Estamos peor. Porque a veces a mucha gente le ha interesado los profetas, por ejemplo, solo Daniel, porque habla de un montón de cosas, que del templo, que de las 70 semanas, que la estatua, que un montón de cosas. Pero
Olvidamos, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Ezequiel. ¿Quién ha leído el libro del profeta Ezequiel? Un libro un tanto denso y que si alguien no entiende muy bien para dónde anda el profeta Ezequiel, la verdad que ni lo entendería. Isaías, el profeta más grande que tenemos. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos reconocer que nuestro acercamiento al Antiguo Testamento solo se ha circunscrito, insisto, en base a estas historias puntuales, muy puntuales, que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero hoy quiero decirles a ustedes esto, ¿verdad? ¿Qué reflejan los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué nos quieren decir los libros del Antiguo Testamento? Primero, ¿verdad? Primero, el Antiguo Testamento hebreo no contempla toda la producción literaria de los antiguos judíos. Como lo vimos en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, hay libros que se citan, ¿verdad?, en los textos canónicos que tenemos, de los cuales pues no lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que al citarse libros como el libro de Yacer o el libro del Justo, el libro de las guerras de Yahvé, los anales de las crónicas o anales de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, etcétera, los libros del profeta Natán, de Agilo el Siloíta, etcétera, etcétera, pues nos hacen pensar, ¿verdad?, que en primera esos libros no existen más, en segunda, Israel fue muy rico en su producción literaria, ¿no? Se escribió mucho. Afortunadamente por el tiempo, porque no se consideraron interesante o alguien no tomó la precaución para copiar esos libros, se perdieron en el tiempo, ¿ah? Pero evidentemente existe mucha otra literatura con otras visiones, con otras perspectivas, con otra visión, con otros puntos de vista que seguramente otros autores pudieron haber planteado, ¿verdad?, de historia de Israel. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hubo mucho más literatura, pero no se ha sostenido en el tiempo. Segundo, el Antiguo Testamento hebreo, ¿verdad? Estamos hablando del canon palestinense, no contiene los libros apócrifos. También esto ya lo vimos en la clase anterior. Estos libros fueron escritos en el siglo tercero, siglo segundo antes de Cristo, que no se consideraron inspirados, ¿verdad? Es decir, el, eh, los, los, ah, los rabinos judíos consideraron que el espíritu de profecía cesó en la etapa de la restauración, que es la etapa de Esdras Nehemías, para que ustedes ubiquen, la etapa del segundo templo, ¿verdad? En esa etapa se cree que el espíritu de profecía se terminó, ¿no? Y entonces en la época griega, los rabinos judíos consideran que no hay más inspiración profética, ¿no? Pero se sigue escribiendo literatura. Se sigue escribiendo libros, a los que nosotros le llamamos apócrifos y la teología católica le llaman deuterocanónicos, ¿ah? Decía Martín Lutero que ninguno de estos libros se comparaba o tenía un igual a los libros canónicos, pero que su lectura era muy útil. Y efectivamente, hermanos, la lectura que nosotros podemos hacer de estos libros apócrifos es muy útil para entender el desarrollo teológico, cultural, ah, apocalíptico, mesiánico, que se fueron cultivando y forjando en los siglos tercero, segundo, primero antes de Cristo, que le va a dar sentido, ¿verdad?, al judaísmo del primer siglo de nuestra era. ¿Ah? Si no, no tendríamos. Parece ser que cortamos esa época griega y nos vamos hasta la época romana en la época de Jesús, pero eso no es correcto. Así es que es útil, ¿verdad? Como decía Martín Lutero, los libros, la lectura de los libros apócrifos, estamos hablando de Macabeos, de Judith, de Tobías, del Ben Sirac, etcétera, pero que quede muy claro, nosotros no los consideramos como inspirados.
¿no? No son palabra de Dios, pero insisto, son fundamentales para entender el desarrollo cultural, teológico, mesiánico y apocalíptico de, del suceso del fin del mundo, que va a estar muy presente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy presente. Segundo, tercero, ¿qué refleja los libros del Antiguo Testamento? Y esta parte es fundamental, queridos. Esta selección de escritos o de libros está bien si le decimos libros. Solo hice la precisión de que algunos no alcanzan esa categoría, pero podemos decir los libros o escritos. Esta selección, porque ya dijimos que no fue la única producción literaria que tuvo el pueblo de Israel, hubo mucha más, pero esto que tenemos se hizo desde la fe y para la fe. Esto es fundamental que ustedes se lo aprendan, se lo tatúen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo escrito, desde Génesis 1 hasta Malaquías, ¿verdad? 4, si no mal recuerdo, es el último capítulo, 4 o 5. Desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que se escribe ahí, ¿verdad? Es desde la fe de un pueblo, ¿verdad? Que intenta reflejar su identidad como un pueblo, como una nación, que va a declarar que Yahvé o Jehová es su Dios, ¿verdad? Entonces, va a escribirse desde un punto de vista en donde no solo se va a escribir desde la fe de un pueblo, cómo vive la fe ese pueblo, cómo desarrolla su propia fe, cómo va evolucionando su concepción de Dios, ¿verdad? Porque hay una evolución de esta fe que tiene Israel. No es la misma fe que vemos en los patriarcas, que la fe que miramos en los profetas. La fe va creciendo porque el pueblo de Israel va entendiendo un montón de cosas a la luz de su propia experiencia. Entonces, estos libros van a reflejar la fe del pueblo, pero también va a ser para la fe del pueblo, para la enseñanza del pueblo, para las futuras generaciones que quede como constancia, ¿verdad? De lo que se vivió, cómo se vivió, por qué se hizo, por qué no se hizo. Entonces, estos escritos se recogen, se escriben, se coleccionan, se editan, se forman en un canon para la fe del pueblo, para que la fe del pueblo no se pierda. No sé si me explico, queridos hermanos. Primero es estos escritos se escriben desde la experiencia misma del pueblo de su fe. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a interpretar el Antiguo Testamento desde la fe de Israel, no desde nuestra fe, no desde lo que nosotros pensamos o creemos que debe ser, sino desde la fe y entender su propio proceso evolutivo. ¿Verdad? Un ejemplo de eso es la concepción del monoteísmo. El monoteísmo no siempre fue importante para Israel. Uno diría, ay, sí, el Shema que aparece en números, uno diría desde el Shema, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pensaríamos que desde ahí Israel siempre adoró solamente a un solo Dios. Mentira. No, lo absoluto. ¿Verdad? Todo lo contrario. Israel tiene un montón de dioses. Entonces, estos libros se escriben desde la fe de ese pueblo. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive su relación con el que se le aparece en sueños, como el que se le aparece en altares, como el que se le aparece en una montaña? ¿Cómo viven esa fe? ¿Verdad? Pero una vez que ya los escritos están, se escriben entonces para la fe del pueblo, para que las futuras generaciones aprendan, ¿verdad? Por eso los profetas, cuando usted leerá los libros proféticos, se va a dar cuenta que muchos profetas retoman los eventos del pasado y le dicen al pueblo presente, no olviden lo que vivieron sus padres, ¿no? O sea, lo que ustedes ya leyeron allí en esos libros, pues es para que ustedes aprendan, ¿verdad? Para su fe. Entonces, esto es muy importante. Esta selección de libros o escritos se hizo desde la fe y para la fe, intentando reflejar la identidad del pueblo judío siempre desde un punto de vista religioso, hermanos. Esto va a ser muy importante. ¿Cuál es el grave problema que tenemos los que estudiamos la Biblia? Y el grave problema que tenemos es que muchos
se acercan al texto bíblico desde un punto de vista literal. Y esto es un grave error. No todo el texto bíblico se tiene que interpretar de manera literal. No todo. Tenemos que saber el significado de la fe, el punto de vista teológico que aparece en esos textos y por qué Israel los escribe y los conserva y los vive. ¿Va? Entonces, este es un punto interesante que lo vamos a ir desarrollando durante toda la curso. Siguiente. ¿Qué otra cosa reflejan los libros del Antiguo Testamento? Reflejan el aspecto esencial desde el punto de vista religioso y va a tratar la relación del hombre con Dios. Y va a establecer esta relación, ¿verdad? Que se va a establecer incluso desde el pacto de la alianza, cuando se hace este pacto donde Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, vení y te voy a decir que vos vaya y le preguntes al pueblo si ellos quieren ser mi único pueblo, porque yo quiero ser su único Dios. Y Moisés va y le pregunta, Yahvé manda decir esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Y qué dijo el pueblo? Por supuesto que sí. Entonces, a partir de ahí se establece una relación muy interesante, ¿verdad?, entre el hombre con Dios. Y se mirará desde las narraciones de los relatos de la creación, desde el Edén, la caída, Abel, Caín, del diluvio, Babel, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etcétera, etcétera. Y entonces, estos libros, desde el punto, insisto, de vista religioso, va a ser fundamental cómo Dios se va a relacionar con el hombre, ¿verdad? Y cómo el hombre se va a relacionar con Dios. Y esto va a ser el meollo, ¿no es cierto? Que va a estar en profunda tensión en todo el Antiguo Testamento, en profunda tensión, ¿no? Ya lo veremos cuando Moisés habla con Dios, Dios habla con Moisés, cuando el pueblo anda mal, etcétera. Y lo miraremos con mayor claridad en la labor que los profetas tienen, ¿no? La labor de los profetas es recordarle al pueblo que han quebrantado la alianza, ¿no? Que han quebrantado el pacto de Yahvé, que han seguido en pos de dioses ajenos y que tienen que volver a Dios, ¿no? Entonces, la labor de los profetas será recordarle al pueblo que sus antepasados hicieron un pacto de relación, de confianza, de pertenencia, y que evidentemente en la experiencia de los reinos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, eso no sucedió. Así que el aspecto esencial que va a tratar esta literatura, hermanos, va a ser esta tensión que se va a manejar profundamente. Y muchas veces el hombre romperá con Dios, ¿no? E incluso habrá momentos en donde Dios quiera romper con el hombre. Cuando Moisés le dice a Dios, Dios, no, para, no puedes destruir a tu pueblo, ¿qué van a decir todos los demás? Y Dios, estoy harto de cómo se están comportando. Esta tensión, ¿verdad? Va a ser tan interesante, tan intensa, ¿no? Que vamos a mirar que Dios jamás rompió su alianza. Jamás rompió su alianza. Aun cuando muchos han querido ver en el relato del diluvio a un Dios malo, vengativo, que destruyó todo porque no quería saber a nadie, no es es la representación de un Dios que no rompe su pacto. ¿Quién rompe el pacto con Dios? El hombre. Siempre, siempre ha sido el hombre que ha roto el pacto con Dios, ¿verdad? Eso, por ejemplo, lo vamos a mirar con mayor profundidad en el libro de los jueces. El libro de los jueces es el libro que refleja profundamente la ruptura de un hombre, ¿verdad? O de la raza humana, o de un pueblo que se aleja de Dios y que hace lo que quiere, ¿no? Que hace lo que quiere. Entonces, vamos a mirar cómo estos libros del Antiguo Testamento van a reflejar a un Dios que siempre va a buscar a su pueblo, siempre. Esa historia profunda e impactante del profeta Oseas casándose con una prostituta, ¿no? Con una prostituta. Eh,
y es la relación de un matrimonio. Y Dios dice, bueno, así como ustedes se han prostituido con otros dioses, Dios manda que Oseas ame a la mujer prostituta, ¿no? A la que se acuesta con muchos hombres. Pues que es un Dios que ama a su pueblo, aun cuando éste le ha sido profundamente infiel en muchas ocasiones. Bueno, ya lo iremos desarrollando y vamos a ir mirando cómo esta ruptura, ¿no es cierto?, de libros se va, esta ruptura de la alianza, del pacto, va a ser muy, muy eh, tensa, diríamos, pero Dios siempre va a ser Dios nunca rompe su alianza, jamás, y es el único que siempre está dispuesto a perdonar. Es el único, ¿no? Interesante. Siguiente aspecto que reflejan los libros del Antiguo Testamento. Otro aspecto importante que contribuye a la identidad del pueblo es el aspecto político. Ya. Muchos pensarían que a Dios no le importa la política. Es un desconocimiento del texto bíblico, ¿verdad? La Biblia tiene mucho de política porque muchas de las cosas que aparecen en el texto tienen que ver con la política, tienen que ver mucho con eso. Desde pasar de un régimen teocrático a un régimen monárquico, ya estamos hablando de una política. Que el pueblo se haya desarrollado bajo reyes, ¿verdad? Lo hace así. ¿Cuál fue el problema que tuvo el Reino del Norte y el Reino del Sur para que se metieran en serios problemas? Pues las cuestiones políticas, ¿verdad? Las confabulaciones diplomáticas entre otros países y las potencias y demás que los llevaron a tomar decisiones equivocadas y que en el plano internacional pues terminaron con la deportación en el caso del Reino del Sur y con el exterminio en el caso del Reino del Norte. El aspecto político es fundamental entenderlo, hermanos, porque a partir de allí vamos a entender por qué la sucesión de Saúl, ¿verdad? Eh, Muchas de las cosas que aparecen de David en cuanto a la subida al trono tienen que ver con aspectos políticos, ¿verdad? Y ni qué decir de Salomón, ¿no? Salomón era un político en toda forma, que desafortunadamente no lo hizo tan bien, que terminó dividiendo los reinos. Entonces, los reinos empiezan a tener muchos roces en cuestiones de poder, de autoridad. Tan es así que el reino del norte y el reino del sur, los hermanos, ¿verdad? Siempre estuvieron peleándose y uno quería matar al otro. Se querían destruir entre ellos mismos. Bueno, por cuestiones políticas, ¿verdad? Cuando vemos los oráculos de los profetas, por ejemplo, vamos a ver que de las graves denuncias que hacen, por ejemplo, los profetas Amós, el profeta Oseas, tienen que ver con corrupciones en la corte, con corrupciones con los jueces, con corrupciones con el monarca o con el rey en turno, con corrupción con los sacerdotes del templo, ¿verdad? Y que ha provocado todas esas corrupciones, ¿verdad? Esas coimas que se daban antiguamente en una grave desigualdad social. ¿Qué es lo que producen malas decisiones políticas? Desigualdades sociales. Y entonces esto va a ser la grave denuncia político, social, económica que harán los profetas en contra de los reyes, de los sacerdotes, de los jueces, ¿verdad? De los funcionarios. Así que es un aspecto que nosotros no podemos evitar, ¿verdad? Y que a partir de este conocimiento entenderemos muchas de las cosas que suceden en el Antiguo Testamento. ¿Qué otras cosas refleja el Antiguo Testamento? También es muy importante el aspecto geográfico. Para nosotros puede no tener importancia, ¿verdad? Cómo se reparten las tribus, pues, dónde se asientan los de Zabulón, dónde están los de Efraín, los de Manasés, los de Judá, los de Benjamín, etcétera. Pero para el pueblo era muy importante, ¿no? Por eso el libro de Josué, la repartición de la tierra es fundamental. Ahora, si nosotros queremos leer esos relatos, son aburridísimos. ¿Por qué? Porque
a nosotros no nos dicen nada y están en la palabra de Dios y decimos que es palabra de Dios y que etcétera, ¿no? Pero nadie los ha leído esos esas, esa repartición de la tierra porque a nosotros no nos importan, no nos interesan, no son relevantes para nosotros. Sin embargo, para Israel era muy importante identificar sus raíces, su nacionalismo. Recuerden, Israel es nacionalista, de hueso colorado, decimos en mi tierra, ¿verdad? Es nacionalista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede básicamente que ah, para el desarrollo de los sucesos que nos van a contar, por ejemplo, el libro de las crónicas, ¿no? Los cronistas, va a ser fundamental. El volver nuevamente a las genealogías, a la repartición, etcétera, etcétera, porque para Israel era importante no perder su identidad en una nación, en una tierra que necesitaba justificar que era suya, aun cuando a la vista de todos, Israel fue a usurpar la tierra de los cananeos. ¿Ah? ¿Cómo sostiene Israel que es su tierra? Porque Israel tiene que decir que es promesa de Dios, ¿verdad? O sea, Dios les dio esa tierra. Está bien, no era de ellos, pero Dios se las dio. Entonces tienen que colocar los límites. ¿Por qué creen, hermanos, que es tan importante para los judíos la tierra que ahora todo el mundo se pelea por un pedazo de tierra que es Israel? ¿Cómo un pedazo de tierra, viéndolo con, no lo hago con menosprecio, o sea, viéndolo en el mapa general, Israel es chiquitita, es un pedazo de tierra, pero vean la importancia que tiene. Y todo el mundo se pelea por ese pedazo de tierra y está provocando guerras y un montón de cosas, ¿no? Mundialmente. Bueno, esto es muy importante entender la idiosincrasia que tenía Israel para escribir este tipo de literaturas que para nosotros puede ser muy aburrido, sin sentido, ver las genealogías, la repartición de la tierra, pero para Israel es fundamental, ¿no? Es fundamental su identidad. Tenemos que aprender eso para entender el Antiguo Testamento, si no, vamos a perder mucha de su esencia. ¿Qué otra cosa refleja, hermanos? Una variedad cultural impresionante, ¿verdad? Impresionante. En donde hay cosas que uno diría, bueno, si está en la palabra de Dios, debe ser sacrosanto, debe ser ah, sublime, debe ser. No, la verdad es que el texto bíblico nos va a reflejar muchos aspectos culturales que a la luz, insisto, de la vivencia de Israel es fundamental. Por ejemplo, los proverbios que aparecen, y que es un libro sagrado para nosotros, ¿verdad? A veces cuando decimos sagrado es como, wow, no lo toques, ¿viste? Es como especialísimo. Pero cuando vemos, por ejemplo, un proverbio que dice, más vale vivir en el rincón de la azotea que dentro de la casa con mujer pendenciera, pues la verdad que nos hace reflejar, nos hace pensar muchas cosas. Primero, parece ser que el sabio es medio machista, ¿verdad? Es medio machista. ¿Por qué? Porque está reflejando o está haciendo quedar mal a una mujer, ¿no? A una mujer que es media complicada. Entonces, resulta que el sabio, los proverbios se escribieron a partir de las observaciones, ¿verdad? Entonces, alguien estaba sentado afuera de su casa tomando mate o tomando un cafecito y se dio cuenta que el vecino, ¿verdad? El vecino del sabio estaba sacó un catre o sacó un, no sé, algo y se fue a dormir en la azotea. Y el sabio pensó, mira, conozco a la vecina, ¿verdad? Es re complicada la vecina. Entonces, qué bueno que el tipo se fue a la azotea porque estar aguantando a esa mujer todo el día, taladrándole, mejor es allá. Y se construye ese proverbio y se escribe en un libro que para nosotros es sagrado, pero que refleja un aspecto cultural, que no tiene nada de sagrado, ni sacrosanto, ni... Es un aspecto que el sabio de Israel, alguien, un sabio, no sabemos quién fue, se dio cuenta de eso. Entonces, dice, más vale vivir en la azotea que estar en una casa con una mujer que todos los días te taladra. Tenemos que ver los aspectos culturales, ¿no? Parece ser, insisto, que el sabio es medio machista, porque esto no le hace gracia a ninguna mujer actualmente.
¿no? Y yo no le puedo aplicar este versículo de la Biblia a mi esposa porque me va a mandar a dormir a la azotea, pero por otras razones. Y no importa que esté en la Biblia, ¿viste? Y no importa que sea palabra de Dios, pero está allí. Está en el libro de los Proverbios. Hay refranes que solo se pueden entender a la luz del aspecto cultural de Israel. Este refrán que aparece en el capítulo, ahora les digo, en el capítulo 20, ¿verdad? Capítulo 20, Proverbios 20, versículo 14, dice el proverbio. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. ¿Verdad? En otras dice, malo, dice el comprador. En otras versiones dice, malo, dice el comprador, y luego se aleja elogiando la compra. Ahora, esto que tiene de sacrosanto, de sagrado, de sublime, de revelación, no, nada, en lo absoluto, ¿verdad? Está reflejando una situación muy propia del comercio que existe en el antiguo Israel o en el antiguo Medio Oriente, que es el regateo, ¿verdad? Y entonces no hay que ir a vivir a Israel para darse cuenta que es una cultura donde vos vas y tenés que regatear de todo. Entonces, este refrán nos está diciendo que va uno y le dice, no, eso es lo que vos me estás vendiendo es malísimo, no, el precio que me estás dando, no, vos me estás pidiendo 10, te doy 5, no, dame 8, no, te doy 6, no te doy más, bueno, dale, dame 6, pero bueno, te lo voy a comprar porque es re malo tu producto. Bueno, listo, le paga y cuando va, ¿viste? El comprador dice, oh, pero mira, qué negocio hice. Esto no, esto vale mucho más que 6, ¿no? Entonces, se alegra y dice, "Ah, ahí le gané, ahí le gané al regateo. Bueno, no hace falta ir mucho a Israel. Sucede en Argentina y sucede en todos los aspectos de comercio. Pero eso está en la Biblia, ¿verdad? Está ahí en el texto. Malo, dice el comprador, y cuando se aleja, dice, buen negocio. Otro aspecto cultural que encontramos tiene que ver con las canciones de amor, ¿verdad? Que aparecen en el Cantar de los Cantares. El erotismo, ¿verdad? Es un tabú. La sexualidad, hermanos, siempre ha sido un tabú, me parece. Y está mal, porque la sexualidad es algo santo cuando se hace dentro del propósito de Dios. Pero hablar de sexo en nuestros púlpitos está mal. Nadie habla de sexo. Y más en culturas como las nuestras, muy machistas, ¿no? Muy pudorosas o falsamente pudorosas, donde nada, yo no he escuchado a un pastor que hable de sexo en el púlpito, ¿verdad? Porque vemos que el sexo es malo, es pecaminoso, es de Satanás. Eso es una mentira, ¿no? La sexualidad es divina. Dios nos hizo así, no fue Satanás, ¿no? Que se usa para otras cosas. Y sí, pero no solo el sexo se utiliza para pecar, se utiliza en otras cosas, ¿no? La plata, la ambición, el chisme, etcétera, mil cosas. Pero de eso sí hablamos en el púlpito, ¿no? Pero de sexualidad no. Entonces, cuando nosotros nos encontramos un libro maravilloso como el libro del Cantar de los Cantares, que es erótico en su máxima expresión, pues nos damos cuenta que el Antiguo Testamento también está reflejando una de las características más importantes que tenemos los seres humanos, que es nuestra sexualidad. ¿Va? Es cierto que el libro del Cantar de los Cantares es un libro que tardó mucho tiempo en ser aceptado e incorporado al canon bíblico, precisamente por eso, porque había judíos medios pudorosos que decían, no, ¿cómo un libro sagrado, verdad? Puede hablar de una relación sexual, de una relación amorosa, de una relación erótica entre un hombre y una mujer, ¿no? Si él me besara con los besos de su boca, ¿no? Oh, wow. Esa es una intimidad, ¿verdad? Esa es una intimidad. Eh, en fin, otros pasajes también que son muy cargados de erotismo, tiene que ver con un reflejo cultural, ¿verdad? De lo que somos en nuestra integralidad.
integralidad. Y yo he escuchado sermones del Cantar de los Cantares espiritualizados. Bueno, esa fue una de las razones, o más o menos, que pusieron como para que se aceptara, ¿no? Pero realmente no. Sinceramente, y haciendo honor a la palabra, el libro El Cantar de los Cantares es un poema de amor, de erotismo, de sexualidad, de fusión de cuerpos, y donde hay un estribillo que dice: coman y beban, amigos míos, ¿no? Es como muchos han interpretado ese estribillo que aparece en el Cantar de los Cantares como Dios diciendo: disfruten, ¿no? Disfruten, porque Él lo hizo. Entonces, vean cómo el Antiguo Testamento nos va a reflejar muchas de las costumbres, ¿verdad? De las cosas culturales, cómo se cerraban contratos, cómo, por ejemplo, se hacían promesas de honor, donde alguien, cuando hacía una promesa de honor a otro, tenía que agarrarle el muslo o la parte genital masculina a la otra persona como una señal de honor y decir: voy a cumplir lo que prometí. Entonces, eso es lo que nos refleja el Antiguo Testamento, y por eso es muy rico y es maravilloso, porque a la luz de eso uno entiende un montón de cosas que suceden. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa refleja el tenemos que dejar de espiritualizar la Biblia y entender que en la Biblia está todo aquello que refleja la identidad del pueblo de Israel, insistimos, desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Espiritualizar la Biblia significa que todo es sacrosanto, no. Debemos saber que hay un montón de cosas acá, ¿no es cierto?, que tenemos que aprender a discernir. Y voy a decir algo desde ahora, ¿verdad?, para que usted pueda ir entendiendo la magnitud de entender lo que refleja el Antiguo Testamento. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios, ¿ok? Porque a veces uno piensa que cuando uno abre la Biblia, dice: bueno, vamos a abrir la Biblia para ver qué Dios nos dice. Ojo con eso, tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Porque aunque es palabra de Dios, hay muchas que son palabras de hombres y que no es palabra de Dios. No es Dios hablando. Y eso nos debe quedar muy claro. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios, es palabra de hombres. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso para no comprometer a Dios, ¿verdad? Y pensar que que lo que dice desde Génesis hasta Malaquías es Dios diciéndonos, porque vamos a caer en profundos problemas, como vamos a ver en la clase que tiene que ver con los problemas que nos enfrenta la lectura del Antiguo Testamento. Bueno, esto ya lo vimos, hermanos, que fue el proceso de la conformación de los libros. Inició a partir del siglo V con las tradiciones orales, se conformó el Pentateuco, los profetas, los históricos y los escritos, ¿verdad? Eh, que lo vemos reflejado en lo que es la Tanakh, como dije, ¿no? Ay, perdón. La Torá, como dijimos, ¿verdad? Es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los Nevi'im, que se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los Ketubim, que son los escritos, ¿verdad? Los escritos, bueno, aparecen todos estos: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y las Crónicas. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos, que se conformaba, cómo se conformaba el canon hebreo. Un poco vimos el criterio de la selección del Antiguo Testamento, cómo es que se eligieron los libros para ser considerados como sagrados. Primero, tenían que haber sido escritos en hebreo, que se consideraba como la lengua sagrada, o el arameo, que el arameo no es otra derivación que la lengua persa, ¿no? Y que, dicho sea de paso, hermanos, no hay lenguas sagradas, ¿eh? No hay lenguas sagradas. No, no consideren ustedes que el hebreo, el que habla hebreo, está hablando la lengua sagrada que Dios habla. Ojo con eso, ¿verdad? Porque evidentemente Israel no empezó hablando hebreo. Y no piensen que Dios habla hebreo hoy. Es una distorsión, me parece a mí, de una realidad. Pero si un escrito fue escrito en hebreo o en arameo, era un libro
que se consideraba para ser canónico. Al parecer, el canon fue influido por los fariseos y por eso muchos creen que no entraron los macabeos, ¿verdad? Porque los fariseos eran enemigos de los macabeos y que estos, ¿verdad? Recuerden que los fariseos era una secta religiosa muy influyente, terminaron hablando o sacando los libros que hablaron de ellos. Muchos creen que por eso los libros de los macabeos no entraron dentro de esta selección, pero la verdad es que la mayoría de los eruditos concuerdan que fueron escritos en griego, ¿verdad? Y haber sido escritos en griego, el libro de los macabeos, pues ya los eliminaba para eso. Bueno, finalmente tenemos la Biblia cristiana, ¿verdad? Que viene a ser como la fuente de consulta para las primeras comunidades cristianas, la Biblia de los 70 o la Biblia Septuaginta, que era, como dijimos, la traducción al griego. Y evidentemente para las iglesias cristianas de habla griega, pues el canon alejandrino te sirvió de base, ¿verdad? Bueno, como supimos, este se escribe en la ciudad de Alejandría, al norte de África. Como también ya mencionamos, Lutero fue el que dijo que había de tener solo la Biblia hebrea, ¿verdad? Pues él consideraba que estos eran los libros inspirados. En el siglo XVI, como respuesta al movimiento de reforma, la Iglesia Católica, en su Concilio de Trento, define que los libros apócrifos eran necesarios y porque hablaban muchos aspectos de la fe, y entonces los incorporan a su canon, ¿verdad? Entonces, la Biblia católica contiene los libros apócrifos, no todos, ojo, no todos, ya lo vimos también, sino algunos de ellos. Bueno, ¿qué diferencias hay entre la Biblia hebrea, la Biblia cristiana y la católica? Bueno, la Biblia hebrea tiene los 39 libros, igual que en la nuestra, ¿verdad? Y la Biblia de los 70 tiene 46 libros. La Biblia hebrea, dijimos, era un canon cerrado, ya no hay más palabras de Dios para los judíos. Y la Biblia de los 70 es un canon abierto porque se abre a la experiencia de las comunidades cristianas del primer siglo, ¿verdad? En el cual se incluyen los textos del Nuevo Testamento. Así que para nosotros seguía abierto la inspiración profética, pero después de que se cierra el canon del Nuevo Testamento, ya para nosotros también es canon cerrado. Para los judíos, como mencioné en alguna clase, la Torá es lo más importante de todo el texto, ¿verdad? No es que no le den importancia a los profetas ni a los escritos, pero la verdad es que para ellos la Torá es de los libros más importantes. Nosotros los cristianos consideramos que no hay libros más importantes, ¿no? Aunque para muchos cristianos hay libros más favoritos que otros. Y también eso está mal. Yo he sido uno de los que ha dicho que la Biblia es igual desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Así que no debe haber libros favoritos, es un todo. No podemos seccionarle. También los judíos le dan un valor muy importante al Levítico porque estaba centrado en lo que se necesitaba tener para la liturgia del templo. Ya después el libro de Levítico quedó en desuso porque el templo fue destruido, entonces ya no sirvió más el libro de Levítico, pero de la Torá, por eso el Levítico está en medio, ¿no? De la Torá, el libro de Levítico fue fundamental. La lengua en que fueron escritos, recordemos, la Biblia hebrea en hebreo, la Biblia eh, de los 70 en griego. Bueno, y finalmente, hermanos, que eso es lo que vamos a mirar la próxima semana, hay tres problemas que nos plantea la lectura del Antiguo Testamento. Primero tiene que ver con los problemas morales, ¿verdad? Ya lo voy a desarrollar con mayor calma. Es decir, en la Biblia no hay santos. No hay santos. Que eso ya, si lo interiorizamos, lo profundizamos, choca, ¿verdad? Porque uno diría, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Ya que decimos esa denominación de santa, ¿verdad? Parece ser que todo lo que está aquí adentro es santo, incluidos sus personajes. Y la verdad que
a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos, ¿verdad? Todos tuvieron sus fallos, todos, absolutamente todos. Así que hay problemas morales interesantísimos, que uno que ataca la Biblia, que dice, no, el Antiguo Testamento es esto, el otro, uno tiene que aprender a responder, ¿no? Lo que está en el texto. Segundo problema, la imagen de Dios. Uno de los graves problemas que tenemos para muchos cristianos, incluso, no solo para los que atacan la Biblia, sino para muchos cristianos, es no entender cómo un Dios es tan sanguinario, tan malvado, tan perverso, que manda a matar a hombres, mujeres, niños, ancianos, a arrasar ciudades, que no quede nada, que no quede nadie con vida, ¿no? A un Dios que se enoja, un Dios que consume, un Dios que manda fuego. Un problema, ¿verdad? La imagen de Dios. Y esto también lo vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar que, quien no logra, equilibrar el conocimiento que se tiene de Dios en el Antiguo Testamento va a caer en este problema de decir, y la verdad que es un Dios que hay que tenerle miedo, ¿verdad? Hay que tenerle miedo. Ojo con eso, ya lo vamos a abordar. Y el tercer problema, que tenemos palabras de hombres, como dije. No todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios, son palabras de hombre. Y cada escritor tiene una imagen diferente de Dios. Mire, aquí en clase habemos 5 o 6 personas. Si yo le preguntara a cada uno de los que estamos aquí en la clase presencial, ¿qué piensa de Dios? Cada uno tendría su propia imagen de Dios. Tal vez para algunos Dios es un Dios que te castiga. ¿Por qué? Porque así fue educado. Entonces, si alguno de ustedes pensara que Dios es un Dios castigador, cuando tenga que escribir de Dios, ¿qué va a escribir? Pues que es un Dios castigador. ¿Ah? Si alguno de ustedes dice, no, para mí Dios es buena onda, es un tipazo, es mi amigo, me llevo bien con él, que no sé qué, que no sé cuándo. Si a usted le tocara escribir un texto de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué va a escribir? Pues va a escribir la imagen de Dios que usted tiene de él. Lo mismo sucede en las escrituras antiguas, ¿no? Cada autor bíblico tenía una concepción diferente de Dios, porque su propia evolución teológica, su propia concepción de su fe en Dios, de su propia cosmovisión, de las circunstancias que lo rodeaban, etcétera, etcétera, eran muy diferentes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombres para saber que a veces la imagen que aparece de Dios escrita por un personaje no siempre corresponde a la realidad de Dios. ¿Verdad? No siempre corresponde a la realidad de Dios o a lo que Dios es. Entonces, estos problemas y muchos más son los que nos plantea la lectura del Antiguo Testamento que, confiando y que Dios nos ayude, iremos resolviendo de a poquito conforme avance nuestra cosa. ¿Ok? Muy bien, pues así como para ir calentando motores, queridos alumnos, es un poco las bases, el conocimiento, lo que tenemos que ir teniendo en nuestra mente al momento de ir abordando de a poquito el Antiguo Testamento para poder tener una mejor comprensión, un mejor reflejo, un fiel ah, entendimiento. Primero, de lo que Dios es. Esto es fundamental, ¿no? Primero, de lo que Dios es. Y segundo, ¿por qué esa literatura que pertenece a un pueblo que no somos nosotros, ¿verdad? Sigue siendo importante y relevante para nosotros? Si no, entonces no tendría caso que fuera palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, pues alguna pregunta, hermanos, duda, comentario que quieran hacer, por favor, tenemos unos minutitos para charlar. Recuerden, si piensan que voy muy rápido, si algo no quedó muy claro, si y demás, por favor, háganmelo saber. Por favor, se los agradecería. Sí, la idea es que todos vayamos aprendiendo. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario, queja, sugerencia? Si pude ser claro en la explicación, por favor, hermanos,
Lo importante para mí es que ustedes puedan aprender y no tengan pena por preguntar, ¿ok? ¿Vamos bien? Bueno, el silencio de los inocentes siempre es importante. Gente linda, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima clase y seguimos abordando este maravilloso tema. Dios los bendiga. Bendecida tarde para todos. Paz en Jesús.